Vamos a iniciar la clase del día de hoy, incluida esta exposición, esta sesión dentro de este curso de Ley de Contrataciones del Estado aplicado a obras públicas. Perfecto. Tengo una PPT, que es la que ustedes pueden visualizar al momento, y sobre el particular, lo que podemos manifestar es que cuando nosotros involucramos obra pública, esta obra pública dentro del uno de los objetos de la contratación pública, también tenemos que tener en cuenta la finalidad de la contratación pública. Tanto en los objetos, bienes, servicios, como servicios generales, servicios de consultoría o consultoría de obra, elaboraciones de expedientes técnicos o supervisiones de obra, así como en obras públicas, tiene que cautelarse el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. Y es que esta finalidad pública, escrita por el legislador en el artículo 1 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.225, vigente desde el 9 de diciembre del año 2016. Fíjense, ya son ¿cuántos años? Ya prácticamente 7 años vigente la norma. Y sobre el particular, esta normativa de contrataciones del Estado, en su finalidad, manifiesta, también acaecible a obras públicas, que la contratación pública implica la maximización del valor de los recursos públicos con los que cuenta una entidad de la administración pública para poder cumplir su finalidad como tal. Maximización de los recursos públicos que se encuentra involucrada en un bien, en un servicio o en una obra, y cuya contratación tiene que hacerse cumpliendo 3 requisitos: precio óptimo, oportunidad, lo que es el plazo, y calidad de lo que un proveedor brinda hacia la entidad de la administración pública. Si se cumple esto, dice la norma que la contratación pública, incluida la obra, tendría una repercusión positiva en las condiciones de vida del ciudadano, y eso significa gestión por resultados. Entonces, estos son puntos que tienen que quedar claramente así demarcados, delimitados, a los efectos de poder entender cuál es el sentido de una contratación pública en cuanto a lo que busca, persigue, su finalidad. ¿Ok? Cumplimiento del fin público, maximización de este valor del recurso público, contrataciones que tengan fincamiento en plano de oportunidad, con mejores condiciones de precio y calidad. Y cuando me refiero a mejores condiciones de precio, no estoy refiriéndome estrictamente a que sea el precio más bajo. Ojo allí, no necesariamente. Y todo esto bajo un perfil de repercusión positiva en las condiciones de vida de la población, esto es gestión por resultados. ¿Ok? Entonces, viéndolo desde este punto de vista y a lo que involucra el ciclo del proyecto de inversión pública, fíjense ustedes, el ciclo del proyecto de inversión pública, de acuerdo a lo que establece el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de la Inversión, no solamente involucra la parte de elaboración de expediente técnico y su ejecución, ¿no? Sino, como tal, es más amplio, abarca más aspectos sobre los cuales hay que tener en cuenta. Existe una programación, formulación con evaluación, ejecución y su puesta en funcionamiento, ¿verdad? La programación pasa por un diagnóstico donde se verifican las brechas de infraestructura y servicios que hubiesen. En la fase de formulación y evaluación hay una priorización en cuanto a, luego de ello, la realización de los perfiles que sean pertinentes dependiendo
de lo que el proyecto involucre en cuanto a su magnitud, y luego de ello, ya en fase de ejecución, recién viene lo que es el expediente técnico o estudio definitivo, y acto seguido viene la ejecución de la obra propiamente, también dentro de la fase de ejecución. En lo que es posterior a ello, en el funcionamiento, viene lo que es la operación y el mantenimiento del proyecto. Todo esto forma parte del ciclo del proyecto de inversión pública. ¿Qué debemos de entender por una obra pública? ¿Qué consideración debemos tener? El concepto o noción de obra pública está reflejado en la Ley de Contrataciones del Estado, en sus anexos sobre definiciones, y nos dice que una obra pública es aquella que involucra construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y o equipos. Fíjense acá, un punto importante para que se pueda tener en cuenta es lo siguiente. A diferencia de un servicio, en el plano del objeto obra, para que se considere a esta como tal, necesariamente se va a requerir de dirección técnica. Es este criterio de dirección técnica, diría yo, el punto medular para poder nosotros situarnos en que nos encontramos en una obra pública y no en un servicio como tal. Entonces ahí tenemos un derrotero especial para poder identificar si estamos o no en una obra pública, lo que es dirección técnica. Sumado a esto, lo que sí ya se está manifestando, expediente técnico, mano de obra, materiales, equipos, entre otros. ¿Quién es en regla el que debe elaborar el expediente técnico de obra? Pues el consultor de obra, ¿verdad? ¿Quién es el consultor de obra a la luz de lo que establece la normativa de contrataciones del Estado? Es una persona natural o una persona jurídica, una empresa que brinda servicios profesionales en la elaboración del expediente técnico de obra, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de la propia obra. Fíjense ustedes, no es solamente el consultor de obra quien realiza, elabora o es el que diseña el expediente técnico, sino también quien supervisa el expediente técnico y quien supervisa la obra como tal a nivel de su ejecución, ¿verdad? 3 criterios para que se tengan en cuenta al respecto de un consultor de obra. Hay categorías de consultores de obra y sobre ello también la naturaleza de que un consultor de obra tenga cierta categoría u otra va a depender obviamente de lo que acredite para que tenga dicha habilitación a título de Registro Nacional de Proveedor, que eso lo otorga el Registro Nacional de Proveedores del organismo supervisor de las contrataciones del Estado del OCE. Este consultor de obra debe tener una experiencia especializada no menor de 2 años. Esta experiencia de 2 años va en correlato también a aquella quien tiene a cargo la dirección técnica de la obra, ¿verdad? En su ejecución, que es el residente. Acá puedo mencionarles lo que refiere estrictamente a la obra pública. Bueno, eso ya lo hemos conceptuado. Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica
expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos. Y dentro de esta gama de lo que significa la obra pública, hay algunos criterios que debemos también tener en cuenta. Por ejemplo, lo que es una obra principal. ¿Qué es la obra principal? La obra en materia del proceso de selección que convoca a la entidad. ¿Qué es una prestación adicional? Aquella no considerada en el expediente técnico ni en el contrato principal original, cuya realización resulta indispensable, necesario para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional, ¿verdad? Algo adicional en cuanto a prestación es lo que no estuvo previsto a título original en el expediente técnico, ¿no? Prestación nueva de obra, la no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realización no es indispensable, no es necesaria para dar cumplimiento a la meta principal. Estas prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato, para lo cual debe aplicarse los procedimientos establecidos en la ley y el reglamento. Acá estamos hablando de una obra o una prestación distinta a la obra principal, pero finalmente esta prestación distinta a la obra principal también involucra una propia obra. Lo que involucra esta nueva obra en razón de la obra principal es que éstas pertenecerían a un proyecto en conjunto, como puede ser, por ejemplo, el mejoramiento de la zona de centro histórico de una determinada ciudad, donde una obra podría ser la construcción o la remodelación de la Plaza Mayor, y otra obra, pero siempre dentro del mismo proyecto, podría serlo en la pavimentación de la zona aledaña de esta obra principal, que es la construcción de la Plaza Mayor, ¿verdad? O la remodelación de la Plaza Mayor. Esa es la idea que se tiene sobre prestación nueva de obra. Una obra en paquete es el conjunto de bienes, servicios en general o consultoría distintos pero vinculados entre sí, o de obras de naturaleza similar. En el caso en particular, no es desapegado o alejado que algunas entidades de la administración pública convocan varias obras a ser ejecutadas, pero las convocan en un único y solo procedimiento de selección, esto es por paquete. Por ejemplo, hay entidades como el PRONIET que convocan por paquete la construcción de 2 o más centros educativos en determinada zona geográfica del país. O de repente el Ministerio de Salud, el MINSA, convoca la construcción o el mejoramiento, la remodelación de determinados centros médicos de la zona geográfica, de una zona geográfica del país, ¿no? Y convoca por paquete la construcción de varios de ellos. ¿Tienen una similitud? Claro, en el sentido que estas obras se van a realizar en determinada zona geográfica, ¿verdad? Pero son obras distintas finalmente, porque cada una de ellas tendrá sus propias características y variedades. A eso se refiere una obra por paquete. El documento principal o esencial sobre el cual se erige la ejecución de una obra es el expediente técnico de obra. Este expediente técnico de obra es un cúmulo o conjunto de documentos, como cuáles la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, la fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, la fórmula polinómica y, en caso lo requiera, estudio de suelos, geológico, impacto ambiental
u otros complementarios. Esta mención a título descriptivo de qué es lo que puede contener un expediente técnico de obra está así reflejado en virtud de documentación normativa de carácter técnico, ¿no? No podría haber, por lo tanto, un expediente técnico para la ejecución de una obra sin que tenga presupuesto de obra. No podría existir esto de tal manera porque implicaría que aquel estudio definitivo llamado expediente técnico de obra adolece de un vicio de carácter insubsanable. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los elementos o el contenido de un expediente técnico de obra, al menos, porque podría contener más aspectos dependiendo de la complejidad, envergadura que pueda tener esta, ¿verdad? La calidad tal de un expediente técnico de obra es realizada, es impulsada como tal, como estudio definitivo de manera antelada a la ejecución de la obra. Y es necesario, por lo tanto, que los elementos o aspectos que debe contener este expediente técnico de obra estén concatenados, así como también sean congruentes unos con otros, porque finalmente de lo que se trata es la ejecución de una obra donde todas sus partes o componentes deben estar íntimamente relacionadas. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, la memoria descriptiva que involucra la finalidad por la cual se va a realizar una obra, cuál es la necesidad de su elaboración, qué impacto persigue, cuál es su costo-beneficio, entre otros aspectos. Esta tiene que ir de la mano necesariamente con los planos de ejecución, porque no podría haber una memoria descriptiva, acá siguiendo con el ejemplo, el supuesto, sobre que ésta refleje un objeto que se deba realizar a nivel de ejecución de obra que no sea la que sea congruente con los planos de ejecución de la obra. Tienen que ir de la mano. Esa es la idea central que se pretende explicar. Este expediente técnico de obra, ya les había indicado, es elaborado por un consultor de obras de la especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular. Dependería de la envergadura del proyecto de obra que sobre esta se involucre quién va a elaborar la obra, ¿verdad? Un consultor de obra que tenga especialidad va a depender de la complejidad o envergadura del proyecto de obra. Pero no obstante esto, este expediente técnico de obra también puede ser elaborado por la propia entidad, por administración directa, esto en razón de el personal técnico especializado con que pueda contar la entidad. Hay entidades no solamente de gobierno nacional, sino también de gobierno regional, hasta de pliegos locales, que elaboran sus instrumentos técnicos llamados expedientes técnicos de obra, estudios definitivos, de manera directa, con su propio personal. ¿De acuerdo? Y también hay una tercera vía u opción para la elaboración del expediente técnico de obra. Y con esto me estoy refiriendo de manera concreta a que puede ser el mismo ejecutor de la obra quien va finalmente a realizar la ejecución de partidas y metrados de la obra, quien puede también elaborar el expediente técnico de la obra. Esto es en el caso de obras, obviamente, que tengan
una modalidad de ejecución contractual como el de llave en mano o concurso oferta. En este caso, si lo es así, el ejecutor de obra tiene necesariamente que contar, además de tener su registro de ejecutor de obra, debe de contar con su registro nacional de proveedor de consultor de obra. Consultor de obra que en el caso que el proveedor sea un consorcio, cada consorciado tendrá necesariamente su propio registro nacional de proveedor. ¿De acuerdo? Entonces, allí la necesidad de poder, desde el inicio de la confección de una oferta por determinado proveedor en un procedimiento licitario, de que tenga clara la figura de qué es lo que éste debe tener para poder completar y optar de manera competitiva por ser quien elabore un estudio técnico llamado expediente técnico de obra, ¿no? En el caso de que sea un consultor de obra que pugne en un procedimiento de selección por realizar tal servicio de consultoría de obra, o que también sea un ejecutor propio de obra que a la par de ejecutar la obra también pueda elaborar el expediente técnico en el caso de modalidades de ejecución contractual especiales, ¿no? Como llave en mano, concurso oferta. Bien, fíjense ustedes, este expediente técnico de obra, que es el documento técnico, el instrumento que contiene las partes sobre las cuales luego el ejecutor de obra va a verificar qué es lo que va a tener que realizar. Este expediente técnico de obra debe estar incluido en el expediente de contratación. ¿De acuerdo? Y lo debe ser así en el entendido que el expediente de contratación es un documento de la fase de programación y actos preparatorios del procedimiento de selección que debe existir para la validez de un procedimiento licitario. ¿De acuerdo? Entonces, a la pregunta, ¿es lo mismo expediente técnico que expediente de contratación? No, no es lo mismo. El expediente técnico, aquí está su concepto, es el conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permite la adecuada ejecución de una obra. En cambio, el expediente de contratación es el cúmulo de actuados que debe contener el procedimiento de selección a nivel de su fase de programación y actos preparatorios como necesarios para la validez de este procedimiento de selección, de este procedimiento licitario. Entonces, siendo así, ¿qué contiene un expediente de contratación en particular en el caso de obras, del objeto obra pública? El resumen ejecutivo que no es sino otra cosa que el extracto de la indagación que haya hecho la entidad en el mercado sobre el particular, no para determinar el valor referencial, pero sí para determinar aspectos como la posibilidad de distribuir la buena pro en aquella obra futura por convocarse, entre otros. ¿De acuerdo? Ese es el resumen ejecutivo. También el expediente de contratación debe contener el valor referencial. El valor referencial, a diferencia de un objeto contractual, bien o servicio, ya se encuentra consignado en el expediente técnico de obra. ¿De acuerdo? La entidad recoge
el valor referencial de lo que esté especificado así en el expediente técnico de obra, y para ser más claro, en el presupuesto de obra del expediente técnico de obra. Este presupuesto de obra fija un monto final, que ese monto que constituye lo que cuesta la ejecución de una obra será el valor referencial. ¿Ok? Fíjense ustedes, en los objetos contractuales, bienes y servicios generales, la normativa vigente de contrataciones del Estado la denomina valor estimado. Y en los objetos contractuales, obras y consultorías de obras, como puede ser la elaboración de un expediente técnico o la supervisión de una obra, se denomina valor referencial. ¿De acuerdo? Hay una diferenciación para poder entender qué significa un valor estimado o un valor referencial. Cuando involucramos una obra, por lo tanto, vamos a tener que inmediatamente tener en cuenta que se trata de valor referencial. ¿Y qué es el valor referencial? Es el monto económico que cuesta la ejecución de una obra, en el caso del objeto obras. ¿De acuerdo? Valor referencial, que vuelvo a repetir, se encuentra determinado en el presupuesto de obra contenido en el expediente técnico de obra. Ahora bien, también el expediente de contratación debe contener la certificación de crédito presupuestario o su previsión en el mejor de los casos también, si es que es una obra que va más allá del año fiscal. La certificación de crédito presupuestario es la validación o corroboración que expide la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad de la administración pública, donde ésta manifiesta de manera expresa que existe el crédito presupuestario para que se pueda ejecutar dicha obra, dicho objeto contractual, obra pública. Sin el documento certificación de crédito presupuestario es inviable que se pueda convocar un procedimiento de selección. Y si se hace, obviamente, hay una posibilidad grandísima que haya una nulidad de oficio del procedimiento de selección a la luz de lo que establece el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando se involucra certificado de crédito presupuestario o certificación de crédito presupuestal, hace la mención esto, que la ejecución de obra se realizará en el año fiscal actual, en que se convocó el procedimiento de selección de obra. Pero cuando se manifiesta a la par de una certificación presupuestal que la ejecución de obra también contiene previsión presupuestaria, este debe ser entendido, la previsión presupuestaria, como la proyección económica de la entidad que necesita la obra, no para el año fiscal en que se convocó, sino para el año siguiente u otros más. ¿De acuerdo? Entonces, en línea central, certificado de crédito presupuestario necesario para la acreditación del crédito presupuestal de la ejecución de la obra en el año fiscal en que se convoca la obra, y previsión presupuestaria para la garantía a nivel de la proyección de lo que costará económicamente la obra más allá del año fiscal en que se convocó el procedimiento de selección de obra. ¿Ok? Esto de la determinación del CCP o certificado de crédito presupuestario o la previsión presupuestaria pasa
por la responsabilidad de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. ¿Sí? ¿Qué más tiene que contener un expediente de contratación de obra? ¿Qué más se encuentra involucrado en este? También debemos de tener en cuenta el procedimiento de selección propiamente. ¿Qué método de procedimiento de selección se va a utilizar? Eso ya lo vamos a ver a continuación. Hay unos esquemas que les he traído para que ustedes lo puedan verificar y ahí relatándose en conjunto. El procedimiento de selección como tal involucra el previo conocimiento de la entidad sobre qué método va a utilizar para poder convocar un procedimiento de selección obra. Métodos como el de licitación pública o adjudicación simplificada. Si estamos hablando también de una consultoría de obra, como puede ser la elaboración de un expediente técnico o la supervisión de una obra, podría utilizarse, dependiendo de la cuantía, el método de concurso público o también adjudicación simplificada. ¿Ok? También debe contener el expediente de contratación lo que refiere el sistema de contratación, ¿no? Como el de suma alzada, precios unitarios, esquema mixto o tarifas. Así está relatado en el artículo 35 del texto único ordenable de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿De acuerdo? Ya también lo vamos a ver a continuación. La fórmula de reajuste, los documentos generados del proyecto de inversión, las fichas, formatos, etcétera. Y si hablamos de un expediente, de un proyecto de obra que sea bajo la modalidad de ejecución de contrato de llave en mano, también debería contener el expediente de contratación, las especificaciones técnicas sobre el equipamiento. ¿De acuerdo? De aquel proyecto de ejecución de obra. Equipamiento como los bienes que van a ser incluidos, ¿no? Ocurre esto, ocurre entidades que convocan sus procedimientos licitarios de obras públicas bajo modalidades como las que se les está comentando, ¿verdad? Llave en mano, y sobre el particular, sí es necesario en este caso acreditar la especificación técnica del equipamiento, ¿no? Especificación técnica, por ejemplo, de los modulares, las sillas, mesas, escritorios, estantes, entre otros, especificaciones técnicas sobre equipos informáticos que se estén adquiriendo, si se trata de un objeto, obra, institución educativa bajo la modalidad de llave en mano, y así podría seguir relatando. Si se trata de un centro médico, llave en mano, la compra de del equipamiento médico, ¿no? Que sea necesario utilizar, y así también es que este tipo de procedimientos licitarios con objeto obra son convocados bajo modalidades de ejecución contractual, como lo puede ser en llave en mano. ¿Cuáles son los sistemas de contratación entonces que regula la normativa de contrataciones del Estado? Esta normativa de contrataciones del Estado, el tubo de la ley 3225, vigente desde marzo del año 2019, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Perdón, sí, el 9 de enero del año 2016. ¿Cuáles son esos sistemas de contratación? El de suma alzada. Hablamos de suma alzada cuando las magnitudes, condiciones, se encuentran claramente definidas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la entidad decide convocar el procedimiento licitario por un monto fijo, por un monto integral.
¿De acuerdo? Vuelvo a repetir acá. Suma alzada en cuanto sistema de contratación involucra que el objeto contractual obra tiene sus magnitudes, cantidades definidas, claramente definidas. ¿Ok? Es por eso que la entidad decide convocar el procedimiento licitario obra por un monto fijo. Esto normalmente ocurre en regla, no es absoluto, pero sí ocurre en regla en lo que es edificaciones, en las obras sobre edificaciones, colegios, centros médicos, postas. El sistema de contratación a precios unitarios es todo lo contrario, involucra que las magnitudes, las cantidades, no se encuentran definidas. Hay una proyección, pero no está así de claro la definición de cada partida y cada metrado que se va a ejecutar. Entonces, cuando esto ocurre, no es que la entidad de la administración pública se ve imposibilitada de convocar un procedimiento licitario. Lo hace, pero utilizando el sistema de contratación que corresponde, que en este caso es el de precios unitarios. Entonces, dado que en este sistema de contratación las magnitudes, cantidades no están definidas, se paga o la entidad realiza la erogación, el pago al contratista sobre lo que éste haya realmente ejecutado, sobre la partida del metrado que ha ejecutado el contratista. ¿Ok? Esa es la naturaleza esencial de un sistema de contratación de precios unitarios. El ejemplo clásico también de una obra pública bajo el sistema de contratación de precios unitarios, por ejemplo, es el de vías terrestres, ¿verdad? Por ejemplo, como una apertura de una trocha carrozable, donde el contratista puede tener una proyección sobre cuánta roca va a encontrar en la apertura de la trocha carrozable, pero no la va a saber de manera exacta. Por más que haya estudio topográfico que se haya realizado, no la va a poder tener de manera claramente definida de manera exacta. ¿Por qué? Porque puede darse con la sorpresa que en el devenir o en la ejecución de aquella apertura de trocha carrozable haya una roca más grande de lo que se tenía previsto en el diseño original del estudio. Entonces es por eso que en este tipo de ejecuciones de obra, como pueden ser de vías terrestres, apertura de trocha carrozable, se convoque el procedimiento de selección, pero bajo el sistema de contratación de precios unitarios. A la par de esto, se tiene el sistema de contratación de esquema mixto, que involucra este sistema de contratación por su propio nombre, una sumatoria de los sistemas suma alzada y precios unitarios. Será suma alzada cuando corresponde y precios unitarios también. Y también se tiene como sistema de contratación lo que es el sistema de contratación de tarifas. Este sistema de contratación de tarifas lo es para consultorías en general y consultorías de obras. Esto es expediente técnico, supervisión de expedientes técnicos y supervisiones de obras, ¿verdad? Donde a través del sistema de contratación será la tarifa previamente establecida la que obedezca en el pago que se tenga que hacer a este consultor que realice la consultoría de obra. Estos son los sistemas de contratación reflejados en la normativa, ¿no? Y al igual que sistemas de contratación existentes en la normativa de contrataciones del Estado, también tenemos las modalidades de ejecución contractual, ¿de acuerdo? No confundir sistema de contratación con modalidad de ejecución contractual. Los sistemas de contratación son los que ven ustedes aquí.
¿De acuerdo? En cambio, las modalidades de ejecución contractual que impera y está regido por el legislador actualmente en la normativa son dos: la llave en mano y el concurso oferta. A través de la modalidad de ejecución contractual de llave en mano, en este se incluye la construcción, el equipamiento, el montaje, hasta la puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del expediente técnico y o la operación asistida de la obra, mantenimiento, más reparación, más capacitación u otros que sean necesarios, ¿verdad? Es construcción, vuelvo a repetir, equipamiento, montaje, hasta la puesta en funcionamiento. ¿Sí? Llave en mano, para que se les haga la idea clara a los que recién están incursionando en lo que es la normativa de contratación pública. El contratista le entrega la llave a la entidad solamente tiene que abrir la puerta donde está el ingreso a la obra, prende la luz y todo está funcionando de manera adecuada. ¿Sí? Vuelvo a reiterar: llave en mano, construcción de la propia obra en sí, su equipamiento y el montaje hasta que todo esté debidamente óptimo para su uso. Incluye también la llave en mano, en algunos casos, la elaboración del expediente técnico o la operación asistida de la obra. Y también se tiene como modalidad de ejecución contractual el concurso oferta. ¿Qué implica el concurso oferta? La elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, ¿no? En este caso suma alzada, y solo lo es para licitaciones públicas. ¿De acuerdo? Cuando les digan ustedes concurso oferta, inmediatamente se les tiene que llevar a la cabeza expediente técnico más ejecución de obra. ¿De acuerdo? Y esto lo es en sistemas de contratación de suma alzada. ¿De acuerdo? Y para licitaciones públicas está restringido, ¿verdad? Pero así lo ha consignado el legislador. Vuelvo a repetir: concurso oferta, expediente técnico más ejecución de obra, pero está limitado, ¿verdad? A que sea por el sistema de contratación de suma alzada y solo en el caso de métodos de contratación de licitaciones públicas. Pregunta: ¿puede haber entonces concursos oferta en adjudicaciones simplificadas, que es otro método de contratación pública distinto a la licitación? No, ¿verdad? No podría haberlo. ¿Por qué? Porque el concurso oferta solo está diseñado conforme a lo que ustedes están viendo en esta PPT. También la normativa actual de contrataciones ha traído una novedad que está inmerso en los artículos 212 hasta el 222, referidos al diseño y construcción. Esto refiere a el uso de la modalidad de ejecución contractual de llave en mano con expediente técnico y concurso oferta solo para ministerios que son de gobierno nacional y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos, así como las empresas bajo el ámbito del FONAFE, solo licitaciones públicas y a suma alzada. ¿De acuerdo? Hay una restricción particular de acuerdo a lo literalizado en este articulado del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La entidad como tal debe tener requisitos, debe incluir los requisitos del consultor, como los términos de referencia, el estudio básico de ingeniería, la asignación de riesgos, el estudio de preinversión que declaró la viabilidad. En los contratos con diseño y construcción, el expediente técnico puede ser aprobado con un presupuesto hasta el 15% mayor al ofertado contratado. Si es mayor del 15%, se debe contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República, máximo hasta un 50%. Pasado este monto o este porcentaje, se resuelve el contrato.
¿De acuerdo? Esta es una novedad, vuelvo a repetir, que no estaba en la anterior norma, en el decreto legislativo 1017, pero sí la trae esta normativa. Bien, hemos conversado, fíjense ustedes, el tiempo avanza muy rápido, ya tenemos casi una hora de exposición, y hemos hablado al respecto de la finalidad de la contratación pública, dentro de la cual se encuentra la obra pública, el objeto contractual, la obra pública. Hemos conversado sobre el expediente técnico, qué significa el expediente técnico, cuál es su noción, qué incluye un expediente técnico, qué es un expediente de contratación, qué involucra, qué contiene un expediente de contratación, el valor referencial, por ejemplo, la certificación de crédito presupuestaria, el expediente mismo, el expediente técnico mismo, también forma parte del expediente de contratación. Hemos hablado sobre los sistemas de contratación involucrados a obras, al igual que las modalidades de ejecución contractual involucradas a obras. Y ahora vamos a ver, desapegándonos ya de la fase de programación y actos preparatorios, en un objeto obra, lo que corresponde a la fase selectiva. Fíjense ustedes, el procedimiento licitario, o el procedimiento de selección, como comúnmente así se le conoce, tiene tres fases claramente diferenciadas. La fase de programación y actos preparatorios, la fase selectiva o de procedimiento de selección propiamente, y la fase de ejecución de contrato. La fase de programación y actos preparatorios involucra desde el requerimiento del área usuaria y la inclusión de este requerimiento, llamado término de referencia, un objeto obra, en el plan anual de contrataciones de la entidad. ¿Ok? Desde allí. Luego pasará este requerimiento y su inclusión en el SEACE a nivel del plan anual de contrataciones. Pasará por la determinación del estudio técnico o el expediente definitivo, el expediente técnico, y acto seguido vendrá la indagación de mercado que tenga que hacer la entidad, al igual que la determinación del resumen ejecutivo, con ello la determinación posterior del certificado de crédito presupuestal. Seguirá acto seguido la aprobación del expediente de contratación de obra. Luego de ello se designará al comité de selección que tendrá a cargo el objeto obra con el orden o los requisitos que debe contener un comité de selección para su conformación. Luego de ello vendrá la elaboración de las bases por parte de este colegiado. Acto seguido vendrá la aprobación de las bases elaboradas por el comité por parte de la autoridad competente. Luego de ello viene la convocatoria del procedimiento de selección obra. Entonces, todo acto realizado por la entidad, sea por el comité de selección o por otro, hasta antes de la convocatoria del procedimiento de selección obra en el sistema electrónico de contrataciones del Estado, en el SEACE, debe ser entendido como integrante estas actuaciones de la fase de programación y actos preparatorios. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Todo acto o actuación previa a la convocatoria del procedimiento de selección en el sistema electrónico de contrataciones del Estado forma parte de la fase de programación y actos preparatorios del procedimiento de contratación. Una vez que se convoca el procedimiento de selección en el SEACE, desde allí inicia la fase selectiva o fase de procedimiento de selección propiamente. ¿De acuerdo?
que es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuántos tipos de procedimientos de selección existen en la normativa de contrataciones del Estado? En la ley, en el texto único ordenado de la ley 30.225. ¿Cuántos tipos? Bueno, licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, la CIE o subasta inversa electrónica, las contrataciones directas, muy utilizadas en este tiempo de pandemia, y dentro de ellas las contrataciones directas por situación de emergencia, y dentro de estas también que a través de una contratación directa por situación de emergencia se realice la ejecución de una obra incluso. Eso está permitido bajo ciertos requisitos. Las compras corporativas, el catálogo electrónico de acuerdo marco y los concursos de proyectos arquitectónicos. Esos son los tipos de procedimientos de selección que hay en el sistema normativo de derecho positivo de contratación pública. Nosotros nos vamos a abocar a los dos principales, tanto en obra como en consultoría de obra. Me refiero a la licitación pública como al concurso público. En el caso de una ejecución de obra, esta ejecución de obra, si tiene cuantía superior a la que está referida como tope máximo para una adjudicación simplificada, será que se tenga que convocar a través de licitación pública. ¿De acuerdo? Y como les estaba indicando, para que exista la apertura de la fase selectiva del procedimiento licitario, se tiene que convocar el procedimiento de selección. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se realiza la convocatoria del procedimiento de selección? Obra con la publicación de las bases en el SIACE. Las bases administrativas. Bases administrativas de objeto obra, licitación pública, que contendrá una parte general y una parte específica. Dentro de esa parte específica habrá los capítulos correspondientes al término de referencia y a los requisitos de calificación, como también el capítulo correspondiente a los factores de evaluación. Todo eso está en las bases administrativas. Convocado el procedimiento de selección, ya les vuelvo a repetir, publicada las bases en el SIACE, viene una etapa o estadio de registro de participantes que obviamente desean competir en aquel procedimiento licitario de obra. Acto seguido vendrá la etapa de presentación de consultas y observaciones a las bases por parte de los participantes, donde una consulta es una solicitud sobre algo o el pedido de aclaración de algo del participante al comité de selección sobre lo inscrito en las bases, y una observación es el cuestionamiento de lo que está inscrito en las bases. Comité, acá te has equivocado, en este extremo está mal esto, corrígelo. Esa es una observación. Todo esto está dentro de la etapa de formulación de consultas y observaciones a las bases. Acto seguido, vendrá la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de las bases. Esta es una novedad también, que no tiene mucho tiempo. Anteriormente, la absolución de la consulta y observación era en un estadio o etapa y luego venía la integración de las bases. Ahora ya no es así. Ahora, tanto la absolución de consultas, observaciones, así como la integración de las bases, se hace en un solo acto. ¿De acuerdo?
donde dice la normativa que en el caso de haber discrepancia entre las bases integradas y lo absuelto en consulta y observación, debe preferirse a esto último, a lo que se absolvió por parte del comité de selección. Luego viene la presentación de la oferta, propiamente, donde aquel participante que se registró como tal, que se inscribió en el procedimiento licitario de obra, cuando presenta una oferta anteriormente llamada propuesta, se convierte en postor, porque es ofertante de algo. Luego viene la etapa de la evaluación de la oferta, que implica en sí la verificación de los documentos obligatorios del procedimiento de selección o la etapa de admisibilidad de la oferta, y asimismo la verificación de los factores de evaluación, y acto seguido, en el caso del procedimiento licitario obra, a nivel del método de licitación pública, viene la calificación de la oferta, que involucra la verificación por parte del comité de selección de los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, como el de capacidad legal o habilitación, equipamiento estratégico, personal clave, experiencia del postor en la especialidad, entre otros. ¿De acuerdo? Esos son los requisitos de calificación. La norma dice que se tiene que evaluar a nivel de requisitos de calificación en obras públicas hasta a un mínimo, a 4, al menos a 4 postores, ¿verdad? O se evalúa a los 4 que tengan puntuación mayor. Y acto seguido viene la etapa de otorgamiento de la buena pro. En esta etapa de otorgamiento de la buena pro, se adjudica o se declara ganador a quien se registró como participante, a quien presentó oferta y cuya oferta fue admitida, evaluada y calificada debidamente y está en primer orden. ¿De acuerdo? Ese ganador de la buena pro no es que inmediatamente de otorgado a la buena pro ya tenga que firmar contrato con la entidad, no es así. En el caso que sea una única oferta la que se haya presentado, hay un subestadio de la etapa de otorgamiento de la buena pro que se llama consentimiento de la buena pro, ¿no? Que sería en el mismo día, vuelvo a repetir, en el caso en que solamente hay una oferta que se haya presentado. Allí el otorgamiento de la buena pro se hace también en el mismo día con su consentimiento. Pero en el caso que se hayan presentado 2 o más ofertas, que es lo común en un procedimiento licitario de obra, el consentimiento de la buena pro se va a producir 8 días hábiles posteriores de adjudicada la buena pro. ¿De acuerdo? En 8 días hábiles posteriores. No es un plazo perentorio. Recién en el 8º día o terminado el 8º día se consiente la buena pro. ¿Cuándo se presentan 2 o más ofertas? Ahora, un punto importante que se debe tener en cuenta. Cuando nosotros nos referimos a consentimiento de la buena pro de una obra, no necesariamente tenemos que tener en cuenta que la oferta haya sido declarada admitida, evaluada y calificada. Puede darse el caso de que haya una oferta distinta del ganador que se haya presentado y haya sido no admitida, o que haya habido una oferta presentada por determinado participante que se convierte en postor cuando presenta la oferta, que fue admitida su oferta,
que fue evaluada su oferta, obtuvo cierto puntaje, pero finalmente fue descalificada. Ocurre esos casos. Entonces, en ambos supuestos que se está hablando, necesariamente tiene que darse el consentimiento de la buena pro en el 8º día hábil de producida la buena pro. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el esquema básico de una fase selectiva de un procedimiento licitario objeto obra. ¿De acuerdo? Convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones e integración de bases, presentación de ofertas, evaluación de la oferta, calificación de la oferta, otorgamiento de la buena pro con su subestadio o subetapa, consentimiento de la buena pro. Es el mismo esquema anterior en esta oportunidad, pero con plazos. Miren ustedes, convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución, presentación de la oferta, evaluación, calificación y buena pro. Entre la convocatoria y la formulación de consultas y observaciones tiene que haber un mínimo de 10 días hábiles. Acá un punto importante también para que se tenga en cuenta. Cuando hablamos de la fase de programación y actos preparatorios y la fase selectiva, el cómputo como regla es en día hábil. Cuando estamos en ejecución de contrato, y ya les voy a indicar a cuándo inicia la ejecución de contrato a nivel de fase del procedimiento licitario, el cómputo es en días calendario. ¿Ok? Luego de ello, entre la formulación de la consulta y observación y la absolución de esta con la integración de las bases, tiene que haber un máximo de 5 días hábiles. Y también entre la absolución de la consulta y observación e integración de bases con la presentación de la oferta, tiene que haber un mínimo de 7 días hábiles. Entre la convocatoria y la presentación de la oferta, tiene que haber un mínimo de 22 días hábiles. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esto, importante también tener en cuenta que para los efectos de poder tener en claro los plazos de un procedimiento licitario, debemos nosotros abocarnos también a la verificación de estos y lo que establece el régimen normativo. Estos plazos de 10 días, 5 días, 7 días o 22 días que son hábiles, son los que establecen o lo que están establecidos en la norma. Un punto importante también para resaltar en esto de la cuantificación de los plazos en procedimiento licitario de obra es que luego de la absolución de la consulta, observación e integración de las bases, el postor en una licitación pública de obra tiene la opción, tiene la oportunidad de poder solicitar la elevación de los cuestionamientos al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que es el OCE. ¿Qué plazo tiene este participante para solicitar la elevación sobre lo que no está de acuerdo en la absolución o en la integración ante el OCE? Tiene el plazo de 3 días hábiles, posteriores a la absolución e integración de bases. Acto seguido, la entidad va a tener que armar un cuadernillo de elevación y con ello, una vez que presenta la entidad aquel expediente ante el OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, esta tendrá un plazo máximo de 12 días hábiles para emitir su pronunciamiento con la integración de las bases. ¿De acuerdo? Este es el desarrollo o el esquema en cuanto a tipo
de procedimiento de selección, licitación pública de obra que se sigue. Ahora, en el caso de el tipo de procedimiento de selección concurso público, esto lo es para objetos como los de consultoría de obra, para elaborar un expediente técnico, para supervisar un expediente técnico o para supervisar una ejecución de obra. ¿De acuerdo? Entonces, puntos importantes para poder tener en cuenta para que ustedes vean las variantes que hay en la fase selectiva, tanto en objeto ejecución de obra como en el objeto consultoría de obra. Miren ustedes, es lo mismo, salvo que a diferencia de una ejecución de obra, en una consultoría de obra, expediente técnico, supervisión de expediente técnico, supervisión de ejecución de obra, primero es la calificación de la oferta y después es la evaluación de la oferta. Fíjense ustedes, en la licitación pública de una obra, de una ejecución de obra, primero es la evaluación de la oferta y acto seguido será la calificación de esta, de la oferta, ¿verdad? En el caso de un concurso público, que es el tipo de procedimiento de selección natural sobre el cual se convoca un objeto consultoría de obra, primero es la calificación de la oferta y luego la evaluación de esta. En el resto, el diseño de las etapas de la fase selectiva de este procedimiento de selección concurso público con objeto consultoría de obra es lo mismo. Habrá una convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de las consultas y observaciones con integración de las bases, presentación de la oferta, calificación de la oferta, evaluación de la oferta y otorgamiento de la BANAPRO con su subetapa o estadio, consentimiento de la BANAPRO. ¿De acuerdo? Lo esencial en esto, la variante que existe, ¿no? Primero es la calificación y después la evaluación de la oferta. En cuanto a los plazos, son los mismos que en el caso de una licitación pública de ejecución de obra. Tenemos que entre convocatoria y formulación de consultas y observaciones tiene que haber un mínimo de 10 días hábiles, que entre formulación de consulta y observación y absolución de la consulta y observación con integración de las bases tiene que haber un mínimo de 5 días hábiles, que entre la absolución de la consulta y observación y la integración de las bases con la presentación de la oferta tiene que haber un mínimo de 7 días hábiles, y entre la convocatoria y la presentación de la oferta tiene que haber un mínimo de 22 días hábiles. Y así también, luego de que el comité de selección realiza la publicación de la absolución de las consultas, observaciones con integración de las bases, el participante que no está de acuerdo, al igual que en el objeto licitación pública de obra, también tiene la posibilidad de poder solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego y que estos vayan a ser verificados ¿por quién? Por el OCE. ¿Cuánto plazo tiene el participante para solicitar la elevación de los cuestionamientos del pliego? 3 días hábiles, posteriores a la absolución de las consultas o observaciones con integración realizada por la entidad. La entidad de igual manera tiene que armar un expediente y después de eso, una vez presentado ante el OCE, ante el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE tiene su unidad correspondiente, su dirección competente, tiene el plazo de 12 días hábiles para poder emitir su pronunciamiento con publicación de las bases. ¿De acuerdo? Este es el esquema para el procedimiento de selección de concurso público con objeto consultoría de obra, elaboración de expediente técnico, supervisión de expediente técnico y supervisión de ejecución de obra. Perfecto. Ahora, hemos conversado, fíjense ustedes hasta acá, de la fase selectiva, ¿verdad? Que la fase selectiva inició con la convocatoria, lo que es, si no, en otras palabras, la publicación de las bases administrativas en el SEACE. Cuando termina la fase selectiva, ojo acá,
la fase selectiva del procedimiento licitario no termina o no culmina con el consentimiento de la buena pro. La fase selectiva del procedimiento licitario culmina con todo acto previo realizado a la firma del contrato entre contratista y entidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el procedimiento que se sigue posterior al consentimiento de la buena pro, que se llama perfeccionamiento del contrato, ¿formará parte de la fase de ejecución de contrato? No, forma parte de la fase selectiva o de procedimiento de selección propiamente del procedimiento licitario. Esto tiene una naturaleza de que inclusive, una naturaleza jurídica, de acuerdo a lo que establece la doctrina de contratación pública, de que inclusive en la fase o en el procedimiento que se sigue posterior al consentimiento de la buena pro para la suscripción del contrato, hay la posibilidad a que el postor sea despojado, el postor ganador de la buena pro adjudicatario sea despojado de la adjudicación que éste ganó. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que los requisitos que éste debe presentar para el perfeccionamiento del contrato no los ha cumplido a cabalidad como exige el ordenamiento jurídico. Por eso es que se dice, vuelvo a repetir acá, que inclusive el procedimiento de perfeccionamiento de contrato que involucra la presentación de documentación o cumplimiento de los requisitos para perfeccionamiento de contrato por parte del adjudicatario a la entidad, así como la evaluación que hace la entidad, también forma parte de la fase selectiva de procedimiento de selección propiamente. ¿Qué documentos tiene que presentar el postor adjudicatario, el ganador de la buena pro, para el perfeccionamiento del contrato de obra? Adicionalmente a lo regulado, a lo previsto en el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del Decreto Supremo 344-2018, Economía y Finanzas, adicional a eso, tiene que haber ciertos documentos que tienen que acreditar el postor ganador de la buena pro en el objeto obra. Presentar la constancia de capacidad libre de contratación expedida por el Registro Nacional de Proveedores, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contratación directa por causal de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. Entregar el programa de ejecución de obra, CPM, el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la obra en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgado en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. Entregar el calendario de utilización de equipos en caso la naturaleza de contratación lo requiera. Así también entregar el análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales que dan origen a la oferta en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios. Entregar el desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en el caso de obras sujetas al sistema de contratación de su balsada. Fíjense, a la par de lo que dice el 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, presentar el contrato de consorcio, en el caso de ser consorcio, el postor adjudicatario de la buena pro, presentar la garantía de fiel cumplimiento. A la par de ello, hay otros documentales que tienen que ser completados o cumplidos por el postor adjudicatario de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato de obra. Aquí están. Estos documentos incluso van a ser, algunos de ellos, evaluados por la supervisión de obra o la inspección, la que tenga a cargo el control de la obra, posterior a la firma de contrato. Hay plazos que se cumplen. Bueno, eso no es materia de esta clase, pero ya les voy diciendo, ¿no? Donde incluso después de firmado el contrato, puede haber observación de estos documentales presentados por el adjudicatario. Los documentos indicados en los literales B, C y D precedentes son acompañados de una memoria
en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboración. Me estoy refiriendo al programa de ejecución CPM, el cual integra o presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. Me estoy refiriendo al calendario de adquisición de materiales o insumos, el cual tiene que estar en correlato, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, y asimismo nos estamos refiriendo al calendario de utilización de equipos, de acuerdo a la naturaleza de la contratación establecida. ¿Sí? Tiene que haber una memoria en la que se señalen las consideraciones tomadas, adoptadas, que se han tenido en cuenta para la elaboración de estos calendarios, o como el programa PERCPM. Los documentos señalados en estos literales B, C y D, el PERCPM, el programa de ruta, el calendario de ruta crítica, el de avance de valorizado, adquisición de materiales e insumos, utilización de equipos, son revisados y aprobados de acuerdo al procedimiento establecido en el 176 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Es lo que yo les decía, ¿no? Tiene que haber una verificación y su conformidad de ello a los efectos de poder, obviamente, dar ya acto seguido de firmado el contrato por iniciado la ejecución de la obra. ¿Por qué les digo esto? Porque si el postor adjudicatario presenta la documentación para el perfeccionamiento firma del contrato, esta es validada por la entidad no la observa o la observara y luego lo subsana el proveedor adjudicatario y luego firma el contrato, de igual manera, acto seguido, para que inicie la obra, van a tener que cumplirse ciertas condiciones que también el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece. Como por ejemplo, que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se va a discurrir la obra, que haya entregado el adelanto requerido por el proveedor, el adelanto directo, el adelanto para materiales e insumos, entre otros, ¿verdad? Que se haya designado la supervisión o inspección, ¿sí? Es por eso que si ustedes logran denotar en lo que se les está explicando, hay filtros que van pasando de acuerdo a los estadios o etapas del procedimiento licitario. Filtros que son necesarios porque lo que se busca al final es que el proyecto o la ejecución de la obra propiamente se haga lo más determinada posible y asimismo en correlato con la finalidad pública que siempre debe estar inmersa en un procedimiento de selección de objeto obra pública. Siempre. No debe de faltar ello, debe haber esa cautela y sobre ello la necesidad de que haya la corroboración, las validaciones, filtros necesarios en el seno del procedimiento de selección. ¿Sí? Bien, hasta acá hemos culminado la presente exposición sobre esta sesión de el curso de procedimiento de selección, ley de contrataciones del Estado aplicado a obras públicas. Si hubiese alguna inquietud que pueda ser absuelta por mi persona en este momento, encantado de poder responderle. ¿Alguna pregunta? Inquietudes, señores, no sé qué.